Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Una semana más tenemos un programa especial aquí en la cadena SER para hablar de historia, en este caso de Roma. Una historia que apasiona a muchos de nuestros seguidores y que queremos abordar en este programa, como digo, de una manera singular. Vamos a escuchar una recreación de esas cronoficciones que hicimos en su momento, en este caso dedicada a la vida de Julio César. Vamos a hablar también de su vida cotidiana, de cómo vivían los antiguos romanos, de cómo se hacen hoy, en pleno siglo XXI, todos esos entusiastas apasionados de la historia de Roma, cómo hacen esas recreaciones históricas. La historia de Roma, también la más curiosa, y cómo no, siendo un programa especial de Ser Historia, no podía fallar quizá uno de los mayores estandartes de la historia de esta cultura en nuestro país, Santiago Posteguillo, que ha recibido el último premio Planeta por una novela, Yo Julia, en donde nos hace viajar a la época imperial para disfrutar de quizá uno de los momentos más interesantes de su historia y que ha quedado en el olvido para muchos, o por lo menos de una manera, no voy a decir que tergiversada, pero que, como siempre, Santiago Posteguillo nos ayuda a recrear esos momentos más intensos de la historia de Roma. A esta cultura, a esta civilización que siempre hemos preguntado qué ha hecho Roma por nosotros, como decían de broma en la vida de Brian, vamos a dedicar este programa de hoy de Ser Historia en la cadena SER, un programa estival que seguro os va a apasionar. Soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Las cronoficciones de Ser Historia. ¿Qué ocurre cuando una persona alcanza tales cimas de autoridad que para definir su poder tiene que inventarse nuevos títulos? Reyes, faraones, papas, zares, generales, dictadores, emperadores. En la historia del mundo occidental, todo grandísimo poder a partir de Roma ha emulado a uno solo, el César. Su influencia, su nombre, la reverencia que ha despertado en todos y cada uno de esos hombres eternamente ansiosos de más. Nadie sabe si el poder tiene límites. Lo que es seguro es que la vanidad y el orgullo los tienen aún más lejanos. Y sin embargo, toda esa admiración exacerbada, todo ese poder incomprensible, terminó en un solo momento apuñalado, traicionado por los mismos nombres que pocos años antes habían aclamado y proyectado sus anhelos de más poder en su figura. Pobre poder, qué pequeño resulta. La muerte de Julio César. Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué si no Roma y al sur del Rubicón? Lo que seguro que va a haber es una guerra civil. César, se entiende que Marco Antonio no quiera dar crédito a tus palabras. César, cruzar el Rubicón con un ejército, eso es golpe de estado. Esta noche emprenderemos la marcha. Pompeyo me conoce bien, hemos gobernado demasiado tiempo juntos. Por eso debo actuar con un movimiento que no pueda predecir. Sé que el Senado ha confiado a Pompeyo plenos poderes para detenerme, pero piensa que no me atreveré a cruzar y no ha dispuesto tropas. Si los dioses nos sonríen, puede que incluso entremos en Roma sin levantar la espada. Mi único deseo es la paz. ¿Deseas entonces que reúna a las tropas en la orilla? Sí, mi leal amigo. Y ordena al mando de caballería que prepare a Genitor. Quiero que mi caballo lleve hoy sus mejores galas. Todos recordarán este día. No lo dudes, César. Nadie lo olvidará.
Legionarios, Pompeyo y el Senado han declarado formalmente que soy un enemigo de la República. Han declarado que soy un criminal. Por lo tanto, han declarado que todos vosotros sois unos criminales. ¿Y queréis saber el motivo? Por conquistar la Galia, por hacer Roma más grande. Nuestra querida República está en manos de unos insensatos y unos corruptos. Y yo me hallo en una encrucijada. Obedecer la ley y ver cómo Roma se hunde en el caos, o volver a Roma y expulsar a esos incendiarios. Espero que sepas lo que estás haciendo, César. Estás enfrentando a romanos contra sus hermanos. ¡Legionarios! ¿Estáis conmigo? ¡Sí! Entonces, no hay vuelta atrás. Esta noche cruzaremos el Rubicón. Mañana, todo será decidido por las armas. ¡Alea Jacta Est! Ganarás la guerra, César, pero aún tienes que ganarte a Roma y a su poderoso senado. De nuevo Roma, de nuevo este aire. No es el mismo aire. Este de ahora está viciado. Mientras mis hombres morían por Roma en la Galia, la capital se ha convertido en un nido de serpientes acomodadas y élites venenosas que abusan de su privilegio. Guarda tus fuerzas y tu oratoria para los sonadores. Ya te están esperando. Toma aire y entra. ¡Ave César! Senadores, os saludo. Observo que hay escaños vacíos. Senadores huidos, temerosos de tus represalias. Y Bruto no está. No importa, mis hombres los ocuparán. Discrepo, César. Vaya, mi querido amigo, el senador Casio. Eres un hombre valiente presentándote aquí hoy. ¿Acaso no fuiste uno de los principales apoyos de Pompeyo? Si no recuerdo mal, empezaste tu rebeldía discrepando precisamente con esa insistencia tan tuya. Aprecio tu capacidad de hablar, César, pero ni siquiera ese don podrá convencer al pueblo de que tus hombres se conviertan en senadores. No es lo que dice la ley. La ley ha cambiado. El pueblo es soberano del escaño y el pueblo confía en mi criterio. Lleváis fuera mucho tiempo. ¿Cómo sabéis lo que la plebe quiere? Porque el pueblo me aclama. ¿No lo has oído, Casio? Marco Antonio, abre las puertas. Es suficiente. Ciérralas. Casio, soy un hombre clemente y no tendré en cuenta tu pasado. Y quiero que recuerdes esta magnanimidad mía de hoy en adelante. Hoy Roma comienza un nuevo episodio de su historia. Un episodio de gloria y paz. Puedes proclamar que eres un hombre magnánimo, pero tus decisiones han provocado miles de muertos enfrentando a romanos contra romanos. Hice la guerra para poder encontrar la paz. ¿Son ciertos los rumores de que has entrado en Roma con la cabeza de Pompeyo en tus manos? Enséñaselo. Ese es el casco de Pompeyo. Buscad dentro. No hallaréis restos de él por ninguna parte. Pompeyo aún conserva su cabeza. ¿Dónde está Pompeyo? Huyó de la batalla con un número insignificante de soldados. Pero iré tras él, no para darle caza, sino para firmar la paz. Creedme cuando os digo que si Pompeyo no se opone, regresaré con él sano y salvo. Curaré las heridas de esta terrible guerra. Y como muestra de mi voluntad, os anuncio que en este mismo instante, y por los poderes que tengo como dictador de Roma, he promulgado un decreto de amnistía total. Amnistía completa. No importa a quién apoyarais en mi guerra contra Pompeyo. Todos seréis perdonados. Tú también, Casio. Confío en que aprovecharéis mi benevolencia y sabréis hacer lo mejor para Roma. Ahora otros asuntos me reclaman. Buenos días. Cuidado, César. Pocas cosas enfurecen más al derrotado que el perdón de su enemigo. E insisto, sería vital saber qué piensa Bruto de todo esto. Es esencial en la política de Roma. Señor, el senador Casio desea verle. Bruto, amigo mío. He venido en cuanto he sabido que estabas en Roma. Casio, qué sorpresa. No me he movido de aquí. Ven, recuéstate. ¿Deseas un vino? Gracias, Bruto. Nunca osaría rechazar un vino de tus bodegas.
Pensaba que eran ciertos los rumores de que habías dejado la ciudad. ¿No has venido a la sesión esta mañana con César? ¿Pero qué rumores son esos? Ah, ¿no los has oído? El oráculo dice que los dioses se divierten viéndote escoger entre tus dos destinos, los dos vinculados a César. Ya. ¿Y qué destinos son esos? El primero proviene de tu linaje. Los romanos se preguntan si te enfrentarás a César cuando éste reclame la corona. A fin de cuentas, eres un bruto, la estirpe que acabó con el último rey de Roma. El pueblo te respeta por ello. Te consideran un digno descendiente de Rómulo y Remo. Lo veo poco probable. ¿Y el otro destino que han dispuesto los dioses para mí, según ese oráculo? El segundo destino emana de tu relación con César y de la sangre que corre por tus venas. Abandona la senda por la que estás a punto de transitar, Casio. Sé perfectamente quién es mi padre. Ya. Como sea, bruto, sangre o linaje, ¿qué camino tomarás? Te ruego que no pongas en duda mi compromiso con la República. Yo seré el primero en enfrentarme a César si trata de restaurar la monarquía. Entonces ya puedes ir desplegando tus estrategias, porque César ya ha dado los primeros pasos para erigirse rey. Yo no he visto tal cosa. Pese a tu apoyo a Pompeyo, César te tiene aprecio. Apostaría 1000 sestercios a que si le pides audiencia te recibe. ¿Por qué no lo haces si le preguntas tú mismo? Sí, lo haré. No veo ningún problema en ello. Y por eso César, abrazando su magnánima indulgencia como un regalo de los dioses, os apoyaré con suma lealtad en esta prometedora etapa de la República. Bueno, quien haya escrito esto sabe cómo hacer un halago. ¿Quién lo firma? El senador Casio. Casio. He de reconocer que ese malnacido tiene sentido del humor. Y poder, César, no lo olvides. Abriré otra carta. Defender la dignidad de la República, evitar a toda costa los oscuros tiempos de la monarquía. Esta es diferente. Pide tu perdón, pero al mismo tiempo tiene el valor para exigirte que abandones la peligrosa senda hacia la corona. ¿Quién la firma? Vaya, el senador Bruto. ¿Bruto? Déjame leerla. Y por todo ello, respetado César, te ruego que me recibas en la curia para tratar todos estos asuntos. Firmado senador Bruto. Esto no es bueno. ¿Cree que te vas a erigir rey? Verdaderamente lo lees de modo que parece que creyeras esas habladurías de que es tu hijo. Bruto no es mi hijo. Ya lo sé. Es imposible que lo sea, pero has compartido el hecho con la furcia de su madre y Roma lo cree. Y a veces pienso que tú también. Vamos, Calpurnia, no irás a... Bruto te pide audiencia en la carta. ¿Vas a recibirle? Debo hacerlo. No deberías. He tenido un sueño. Calpurnia, por favor. No, escúchame. En mi sueño estabas tú y también Bruto. Estabais en un paisaje de picos afilados. El caso es que hay algo en esa carta. A mí, sin embargo, me preocupan los hechos. Esta carta, sí, está escrita de puño y letra de Bruto, pero las palabras parecen susurradas por otra voz. Casio. Léeme la carta de nuevo, Calpurnia. Quizás encerrada en sus palabras encuentre una clave nueva. Querido César, tenéis mi lealtad. Pero también mi compromiso de que haré todo lo que esté en mi mano para evitar que Roma regrese a los oscuros tiempos de la monarquía. Somos una república, y el pueblo jamás permitirá que nadie retome esa peligrosa senda hacia la corona. Senador Bruto, ¿quién os ha dicho que quiero tomar esa senda? Mi deber como senador es despejar toda sombra de duda. Necesito respuestas, César. ¿Es verdad que planeáis proclamaros rey? Mi misión es hacer grande a Roma, pero no quiero engañaros. El Senado se ha extralimitado en sus funciones y pienso corregirlo. ¿Y estáis pensando en acumular todo ese supuesto exceso de poder? Mi propósito es redistribuirlo entre el resto del Estado. Aunque sí, una parte de ese poder servirá para reforzar al Ejecutivo. Bruto, estamos saliendo de una guerra civil y necesitamos un gobierno fuerte que pueda hacer frente a las amenazas extranjeras que seguro vendrán. ¿Lo entiendes? ¿Es cierto que buscáis a Pompeyo para cerrar heridas y no para darle muerte? ¿Por qué si no habría decretado una amnistía general? Mi compromiso con la reconciliación es firme. Está bien, te lo diré. Pompeyo está en Egipto. Traedlo con vida, demostrad que es cierto lo que decís y tendréis mi lealtad. Partiré entonces a Egipto lo antes posible. Sabía que tú me entenderías, Bruto. No te defraudaré. Las promesas a futuro son peligrosas, César. Ve a Egipto y mira antes de decir que has vencido. Sed bienvenido, oh amado César. Los dioses se regocijan por vuestra presencia en estas tierras. Potino, es un placer verte.
pero confieso que esperaba que tu faraón fuera quien me diera esta bienvenida. Ptolomeo os espera en palacio. Era de esperar. Está en plena guerra civil con su hermana Cleopatra. Es demasiado peligroso para él salir. Pero el faraón no ignora el motivo de vuestra visita y ha querido agasajarle con un presente que seguro será de su agrado. De mi agrado será encontrar a Pompeyo. En su mensaje el faraón me decía que le habéis capturado. ¿Dónde le tenéis? Ardo en deseos de verle. Y le veréis inmediatamente. ¿Cómo? Traedlo ahora. ¿Pero es que está aquí? Perdona mi estupor, Potino, pero no esperaba que... Dejadlo ahí. No entiendo. Es una cesta. Ahí no cabe... Abrid la cesta. Dios mío, es la cabeza de Pompeyo. Amado César, aceptad la cabeza decapitada de vuestro rival como una ofrenda del faraón. Ptolomeo espera con este presente que el dirigente de Roma le apoye en su guerra contra Cleopatra. ¿Quién ha ordenado esta atrocidad? El faraón pensó que quería a su rival... ¡Lo quería vivo! El senador y Bruto no te perdonarán que se lo devuelvas por partes. No puedes regresar así a Roma. No sabéis lo que habéis hecho, Potino. Soy el César y no dejaré esto así. Tu faraón ha provocado justo lo contrario de lo que me proponía. Vine aquí a por Pompeyo y te aseguro que no me iré con las manos vacías. Desde este momento, la conquista de Egipto será mi misión, y ello compensará el desastre al que me habéis abocado con vuestra barbarie. Con este gesto habéis perdido vuestra guerra civil. Apoyaré a Cleopatra en esta guerra. Haré de ella una reina, y a cambio ella me rendirá pleitesía. No sabéis lo que decís. Cleopatra no es cualquier mujer. Ella Legionarios, apresad al ministro del faraón. No podéis. No tenéis autoridad en Egipto. ¡Esto es un ultraje! ¡Soltadme! Te has librado de un ministro, pero si los rumores son ciertos, tienes razón sobre Cleopatra. Tendrás que estar atento si no quieres ser tú el que acabe a sus pies. Eso ya lo veremos. Echaré de menos las noches egipcias, mi querida reina. ¿A quién echarás de menos es a ella? ¿De veras tienes que irte? Roma me necesita. Los partos no declaran la guerra todos los días. Yo también te necesito. Tienes a nuestro hijo Cesarión para no borrarme de tu recuerdo. De los dos soy yo quien más pierde con nuestra separación. Solo vuelves a Roma para poder estar con tu esposa. Te equivocas, amor mío. El reino de Partia no es un enemigo desdeñable. Iré y venceré. Eso es lo que hago siempre, ¿no? Solo un rey podrá derrotar a los partos, así lo dice la profecía. No importa cuántas victorias hayas cosechado hasta ahora. Es sibilina, pero no te dejes manipular, César. Roma jamás aceptaría a un rey. Quiero ir contigo y con Cesarión. ¿A Roma? ¿Estás loca? ¿Y que el Senado piense que les estoy llevando como sucesor mío a un hijo de sangre extranjera? No, Cleopatra. Tú debes quedarte aquí. Ahora que tu hermano está muerto, tienes un reino que gobernar. Tus hombres y los míos pueden ocuparse de eso. No quieres llevarme porque no te atreves a que tu mujer nos vea, a mí y a nuestro hijo. Bueno, eso también. Vuelves a equivocarte, Cleopatra. Está bien, vendrás conmigo a Roma. Y te erigirás rey. Eres ambiciosa, pero no quiero pensar en eso ahora. Y sin embargo no paras de pensarlo desde hace más de un año. Pero lleva cuidado, César. Los romanos jamás consentirán una monarquía, y Bruto tampoco. No subestimes su lealtad. Es muy probable que en tu ausencia otros hayan hecho avances para llevárselo a su terreno. Señor, el senador Casio desea verle. Hazle pasar. Buenos días, Bruto. Siento si te he sacado de tus obligaciones. Estaba preparando la sesión del Senado. Ya sabrás que César la ha convocado para los idus de marzo. Abordaremos nuestra estrategia en la guerra contra los partos y quiero estar documentado. ¿A qué debo el honor de tu visita? A César, precisamente. ¿Ha ocurrido algo? ¿Su barco ha sufrido algún percance? No que yo sepa. Pero no sé si sabes que no viene solo en ese barco. Trae a Cleopatra con él. ¿Cómo? Y al hijo que ha tenido con ella. Cesarión se llama. Supongo que para no dejar dudas de quién es el padre. No sabía. ¿Pero cómo? Pero no es por eso por lo que vengo a verte. ¿O sí? Quería hablarte en confianza, Bruto. La situación puede ser preocupante. César ha convocado al Senado en los idus de marzo para autoproclamarse rey. Eso es imposible. Las palabras de César fueron sinceras. Admitió que quería recentralizar el poder en la figura del dictador, pero respetando siempre los pilares más básicos de la República. Bruto, esa conversación sucedió hace más de un año. Y mira todo lo que ha pasado desde entonces. ¿Por qué te niegas a ver la realidad? Bruto, he venido hasta tu casa porque, aunque la demencia de César no tiene remedio, Roma aún puede salvarse. Un amplio grupo de senadores estamos de acuerdo en dejar por un día la palabra y pasar a la acción. ¿Pasar a la acción? ¿Qué quiere decir eso?
Para evitar la monarquía y por el bien de la República hemos decidido actuar en los idus de marzo. Pero siento, toda Roma lo siente, que el pueblo solo comprenderá nuestro acto si tú te implicas en él. Si lo que estás insinuando es lo que sospecho, me estás insultando. Yo no soy un asesino. Bruto, nuestras decisiones adquieren significado según las circunstancias. Debo regresar a mis obligaciones. Nos veremos en el Senado. Quienes defendemos la República no faltaremos. Piénsalo, Bruto. Tú amas a Roma tanto como nosotros. No puedes permitir... ¡Vete! Ya me voy. Pero por favor, si no me crees, ve a hablar con César cuando su barco llegue. De una u otra forma, comprobarás que todo lo que te he contado es tan cierto como que solo hay mar más allá de Finisterre. Pueblo de Roma, he vuelto con vosotros a mi verdadero hogar para defenderlo de la amenaza de los partos. Nada habéis de temer ahora que estoy aquí. ¡Venceremos! Ovación en sí, pero hay algo raro. Este no es el regreso que esperabas. ¿Has visto a Marco Antonio? Tiene miedo. ¡Dejadme pasar! ¡Apartaos! Es Calpurnia y se le ve alterada. ¡Dejadla pasar! ¡Malditos soldados! ¡Nadie registra a la esposa del César! Calpurnia, ¿qué sucede? Como mujer debería escupirte en la cara, César. Pero como esposa del dictador de la República, me veo en la obligación de informarte de que Bruto ha venido a Palacio a buscarte. Estaba muy nervioso, exigía hablar contigo. Bruto nervioso, eso no es bueno. ¿De qué habéis hablado? Quería saber si es cierto que has regresado de Egipto con un hijo engendrado con una reina extranjera. Repetía sin cesar que has regresado a Roma para convertirte en rey. ¿Es eso cierto? ¿Dónde está Bruto? Se marchó igual que un caballo desbocado, hablando como un loco sobre los idus de marzo. Tienes que encontrarle, César. Él es la clave para evitar cualquier conspiración. No vayas, César. Presiento algo verdaderamente malo. Tengo que ir. El Senado aguarda. Aprecio mucho tu amparo, Calpurnia, pero soy el César. No puedo esconderme en palacio. Haré que Marco Antonio me escolte. Si quieres seguir con vida, pídele que no pierda de vista a Bruto. Algo me dice que volverá a buscarte. Algo me dice a mí también que esta vez los vaticinios de Calpurnia tienen un fondo de verdad. Abrid las puertas al César. Ave, César. Marco Antonio, mi querido y leal amigo. Es un orgullo que me acompañes en esta importante sesión. Siempre te acompañaré, César. Lo sé, amigo, lo sé. ¡Ave, César! Están todos, excepto Bruto. Patricios senadores, antes de pasar a la sesión extraordinaria sobre la guerra contra el reino de Partia, comenzaremos con las peticiones. Por favor, que se acerquen quienes tengan peticiones expresas al César. Este ambiente, este silencio, traman algo, César. ¿Nadie tiene ninguna petición? Se levanta Casio. Senador Casio, siempre fuisteis el más valiente, ¿verdad? ¿Qué nueva petición tenéis para mí? Algo va mal, César. ¿Dónde van esos senadores por detrás? En nombre de Tilio Cimber, quiero reclamar el perdón para su hermano, que se encuentra en el exilio. Lo recordaré y lo estudiaré, Casio. César, están rodeando a Marco Antonio. No puede verte. ¿Dónde está Bruto? Además, los gremios del Tabernae cercanos al nuevo foro romano me han trasladado su malestar por el estado de los bajos de las ínsulas. ¿Qué ocurre? Se están levantando todos. En esta época del año es importante que los posaderos puedan ejercitar su trabajo en las mejores condiciones. Estudiaré sus peticiones con detenimiento, pero hoy están fuera de lugar. Siguiente. Claro, Casio lleva un puñal. ¡No! ¡Por Roma! ¡Casio maldito! ¡La República! ¡Por ellos! ¡Asesinos! ¡Por Roma! ¡La República! ¡Por Roma! ¡Bruto! ¡Es Bruto! ¡Se acerca! Pero también lleva una daga. Tú también, Bruto. ¡Por Roma! ¡Por Roma! 60 senadores participaron en mi asesinato. Recibí 23 puñaladas. Solo una fue letal, pero sin duda la más dolorosa fue la de Bruto. De los conjurados, casi ninguno sobrevivió más de 3 años. Tampoco Bruto. Se suicidó arrojándose sobre su espada. De verdad pensó que actuaba por el bien de Roma. También lo pensabas tú cuando cruzaste el Rubicón, César. Pero mis asesinos provocaron justo lo contrario de lo que se proponían. La multitud enfurecida destruyó media curia, y con mi muerte nació el imperio.
Más de un siglo después, los miembros de mi estirpe siguen en el poder. Que los dioses velen por el futuro y la paz de Roma. En esta cronoficción han participado José Ángel Fuentes como Julio César, Carlos Piñeiro como el senador Casio, Íñigo Álvarez de Lara como el senador Bruto, Alma Naranjo como Calpurnia, Iván Gisbert como Potino, Danay Querol como Cleopatra, y las voces invitadas de Miguel Martín Talavera, Jorge Escorial, Tony López, Héctor González, Iván Álvarez y Rebeca Revilla, guión de Alejandro Silva y Mona León Siminiani, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Alejandro Otegui y Mona León Siminiani. Producción Rebeca Revilla. Dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción, no obstante está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Desde que me aceptó como su discípulo hace 25 años, Leonardo es la persona con la que más tiempo he pasado. Nos conocimos en Milán, siendo yo un niño. Era el día de la Magdalena. Lo sé, porque Leonardo lo apuntó en uno de sus miles de cuadernos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Mantuvo relaciones incestuosas con todas sus hermanas y públicamente en las comidas las hacía sentar por turno a su derecha, mientras que colocaba a su mujer a la izquierda. Su amor por sus otras hermanas no estaba acompañado por una pasión tal, ni les prodigaba tantos honores como a Drusila, pues las degradaba a menudo haciendo que las poseyesen sus mancebos de placer. Normalmente nos quedamos cuando leemos un libro de historia con esas anécdotas, esos momentos como hemos escuchado en este fragmento de un texto de Suetonio en su libro Historia y vida de los Césares, hablando de Calígula en el siglo I, pues esos detalles, como digo, más frívolos, me atrevería a decir también, ¿no? Todo lo anecdótico, todo lo singular, todo lo curioso, y en este caso, en esta sociedad aparentemente avanzada, pero en muchos aspectos muy puritana, los elementos relacionados con la historia del sexo parece que hacen mella, ¿no? en cada uno de nosotros, por recordarnos momentos de la historia que quizá no han llegado hasta nosotros en los grandes libros de historia. En mis manos tengo un libro, precisamente, publicado por la editorial Almuzara. Está dentro de esa colección en donde se nos habla de esa historia paralela en el mundo de la curiosidad, de la anécdota, del ingenio, de las cosas más desconocidas. Se trata de Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma. Javier Ramos, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, es un placer. Javier Ramos es el autor de este libro de Historia de Roma, publicado por, como digo, por Almuzara, por el sello Almuzara. Es también el webmaster de lugaresconhistoria.com, una página, que es página y blog que recomiendo un poco desde aquí para conocer algunos de los lugares más increíbles con historia. Pero en esta ocasión vamos a hablar contigo, Javier, sobre tu último trabajo dedicado a esa historia menos conocida de Roma, ¿no? Porque uno de los objetivos que se marcan en muchos de los volúmenes de esta colección es, pues eso, como decía ahora, ¿no? Utilizar esas anécdotas para llamar la atención, sobre todo en relación a hechos que no vienen en los libros convencionales de historia y que no dejan de ser parte de nosotros mismos, ¿no? De nuestro pasado. Sí, en efecto, Nacho, yo he querido sintetizar en 25 capítulos, en espacios cortos, he querido narrar aquellas anécdotas, curiosidades que no suelen aparecer en los libros de historia convencionales. Dejamos de lado aquellos tochos infumables de doctos académicos y nos requeremos más en la cara B, la cara menos conocida de una civilización que a mi juicio es fascinante y sigue estando en el recuerdo de todos los aficionados a la historia antigua. Porque no dejan de ser elementos importantes. Yo calificaba ahora un poco del término frívolo, hablando del sexo, por ejemplo, con este texto de Suetonio, pero no dejan de ser parte importante de los andamiajes que forman la estructura enorme de la historia
historia del imperio del imperio romano. ¿Tú crees que la historia de Roma se ha ido un poco por las ranuras, ha ido perdiendo fuerza debido, bueno, pues a esos grandes sesudos libros de historia en donde solamente se habla de batallas, de fechas, de nombres, de situaciones en ocasiones pues un poco sin chicha ni limona? Sí, por desgracia, gran parte de la historia que nos ha llegado y que consumimos es la que han escrito los vencedores. Como tú comentas, la grande victoria de los ejércitos, la formación de los grandes imperios, pero también recrear la historia a base de aquellos aspectos menos conocidos, más curiosos, que no por ello dejan de ser ciertos y rigurosos. También, a mi juicio, es una parte de la historia que a mí me apasiona y creo que debe ser puesta en valor y llegar a la lectura de los libros para que la gente pueda tener acceso y conocer la parte menos conocida, pero no por ello menos interesante de aquella fascinante civilización. Claro, en tu libro eso no estaba en mi libro de historia de Roma. Encontramos, por ejemplo, referencias bastante curiosas como el primer Scratch, ¿no?, de la historia, una manifestación de mujeres que defendían un poco su libertad y sus derechos, que podríamos decir ha pasado totalmente desapercibido, pero que está ahí, ¿no?, y que nos hace ver que hace 2000 años prácticamente se repetían las mismas situaciones y circunstancias y problemas sociales que estamos viviendo ahora en la actualidad. Sí, en concreto hace referencia, Nacho, a nos tenemos que remontar al siglo II antes de Cristo. En tiempos de la República Romana, la mujer ocupaba un segundo puesto en los valores sociales de la sociedad romana. Sin embargo, en el año 195 antes de Cristo, las mujeres pudieron dar la vuelta a la tortilla y consiguieron meter la Lex Oppia, que imponía austeridad a las mujeres romanas que no hicieran ostentación de joyas y avalorios en tiempos de carestía, ya que los romanos venían de haber perdido frente a Aníbal en la batalla de Canas, y esta ley limitaba sus derechos, y las mujeres precisamente, mujeres romanas, al verse ultrajadas en este sentido porque no podían hacer uso y ostentación de sus pertenencias más queridas, pues salieron al foro romano, consiguieron presionar de manera psicológica, incluso física, llegaron hasta el Senado de Roma para obligar a los tribunos que habían aprobado la ley pues que la vetaran. Finalmente consiguieron su propósito y se puede considerar en términos actuales que fue el primer escrache, un triunfo del pueblo, el primer escrache de la historia a cargo de las mujeres que consiguieron al fin su libertad y sus objetivos. Esto que nos cuentas viene escrito en las fuentes clásicas, en los autores que hace pues eso, casi 2000 años pusieron por escrito esos elementos que a ellos les llamaban la atención de su cotidianidad, de su vida de la calle. Mucha de esta información, como digo, desconocida entre comillas, la verdad es que está ahí, ¿no?, publicada en esas fuentes, pero quizá no consigue salir a la superficie como otros grandes momentos de la historia, esas batallas que mencionaba antes, o las fechas, algunos protagonistas incluso muy aburridos, ¿no? Pero yo me quedo con esas historias más cotidianas, más cercanas, incluso humorísticas, ¿no?, como el funeral de una mosca que cuenta que tuvo Virgilio, el autor de la Eneida, que a mí me parece una historia deliciosa, ¿no?, que tenía como mascota una mosca. Le duraría pocos días, eso sí, pero por lo menos la tuvo, ¿no? Sí, quizás la elección de Virgilio, el autor de la Eneida, la elección de su mascota fue causal, porque es que el motivo procedía del deseo romano, del Estado romano de expropiar las tierras de aquellos terratenientes que poseían grandes extensiones, y eran se las concedían a los soldados que se licenciaban del ejército en contraprestación a los servicios prestados. Y claro, Virgilio, al ser un terrateniente y poseedor de grandes extensiones, pues se le ocurrió la brillante idea de organizar un sepelio con mayúsculas a un animal. Y en este caso es que el Estado, como te comentaba, confiscaba las tierras de los terratenientes, excepto la ley obviaba la expropiación de las tierras que contuviesen tumbas, porque se consideraban espacios sagrados. Y ante este motivo, a Virgilio no se le ocurrió otra idea que organizar un fastuoso funeral para su más preciada mascota. En este caso pensamos que fue casual, organizada a una mosca. Y en este caso pues no reparó en detalles, llegó a gastar 800.000 sestercios de su propio bolsillo y finalmente consiguió el propósito de que el Estado no le confiscara las tierras que poseía.
de una lubricidad excesiva, consideraba los placeres del amor como una suerte de ejercicio diario que denominaba gimnasia de la cama. Se rumoreaba que él en persona depilaba a sus concubinas y nadaba entre cortesanas de la peor condición. Sintiéndose muy unido a su mujer, rechazó obstinadamente a la hija de su hermano Tito, que siendo todavía virgen, le ofrecían el matrimonio. Pero poco después, cuando ésta se casó con otro, no dudó en seducirla. Incluso fue causante de su muerte al obligarla a hacerse abortar cuando concibió un hijo suyo. Escuchábamos un nuevo fragmento de Suetonio en esa historia y vida de los Césares, en esta ocasión hablando de Domiciano y de esos aspectos menos amables, quizá podríamos definirlos así, ¿no? de su propia vida. Las fuentes clásicas, algunos de los elementos que nos relacionan más con los antiguos habitantes de Roma, quizás son esos aspectos vinculados a la vida cotidiana, ¿no? Lo que nos hace ver ese aspecto más humano de los autores clásicos. No, de los autores clásicos son ellos los que se han hecho eco, ¿no? de esa historia, pero los habitantes de Roma, de la antigua Roma hace 2000 años, eran idénticos a nosotros en muchos deseos, en anhelos, en definitiva en esa vida cotidiana, en la forma de comer, en la forma de beber, en la forma de divertirse, algo que nos une, ¿no? Propiamente a ellos, después de 2000 años, como digo. Sí, después de 2000 años en el tiempo, en la sociedad actual, nosotros, siglo XXI, no hemos inventado nada. Los romanos ya hace 2000 años, todo aquello que nos venga a la mente, ya disfrutaban del sexo como pocos, hacían 5 comidas al día, los hombres que no podían satisfacer sus deseos sexuales con sus esposas acudían a los servicios de la prostitución, etcétera. Hay muchos aspectos de la vida de aquellos tiempos que repetimos en la actualidad. Como te comentaba, no hemos cambiado nada prácticamente. Los libros, autores como Suetonio, Tácito, Plinio el Viejo, Dion Casio ya reflejaban la sociedad romana con sus virtudes, con sus defectos. Y hoy día, 2000 años después, aprovechando las mismas virtudes y volvemos a caer en los mismos errores como aquellos fascinantes romanos. Uh-huh. Y uno de los aspectos quizá más cercano a nosotros es la gastronomía, la comida, que también haces ahí alguna referencia en tu libro. ¿Ha cambiado mucho la forma en que ellos tenían de comer a como lo hacemos en la actualidad? Pues como te comentaba, por ejemplo, para las clases altas, las clases más adineradas, la cena era la comida más importante que elaboraban, que hacían al cabo del día. Era un ritual donde el pater familias mostraba su estatus ante sus invitados, y los antiguos romanos ya organizaban grandes y fastuosos banquetes. Elaboraban su menú a base, se configuraba con 7 platos, lo formaban los entremeses, 3 entradas y 2 asados, el postre, tomaban vino como postre, que era un momento de tertulia y disertación, el momento de mayor diversión de aquella situación. Y curiosidades en torno al apartado gastronómico, citar emperadores como Clodio Albino, que ingería, nos llegan las fuentes que ingería 500 higos para desayunar diarios, o que Vitelio, otro emperador, que se tomaba nada más y nada menos que más de 1000 ostras diarias para almorzar, y otro emperador como Maximino el Tracio, debido a su envergadura, decían que superaba los 2 metros de estatura, se veía obligado a ingerir diariamente 16 kilos de carne y 20 litros de vino diariamente. Bueno, eso es un poco exagerado, ¿no? Yo mido 1,82, un poquito menos de 2 metros, y no me como esos kilos de carne al día, ¿no? Sí, no sé, debemos confiar en las fuentes, las hay de todo a favor, fuentes que favorecen a emperadores y otros que son fuentes de detractores que realmente critican su gobierno, y tenemos que aferrarnos a 2 tipos de documentación que hablan tanto a favor o en contra de aquellos personajes. Siempre es un poco el contexto, ¿no?, que rodea al momento y al autor que escribe la referencia a un personaje
en concreto. En cualquier caso, es un poco la historia menos conocida de Roma que podemos encontrar en este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de Roma, publicado por Almuzara, cuyo autor, Javier Ramos, ha compartido con nosotros estos últimos minutos. Javier, como digo siempre a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchísimas gracias a ti, el placer ha sido mío. ¡Es la cabeza de una mujer! Vete a casa del médico y dejas dicho que se venga para aquí en cuanto pueda. Dile que hemos encontrado algo en la tierra. Ser Historia, con Nacho Ares. La historia como nunca antes te la habían contado. Cadena SER. Habiendo César hecho un sacrificio, se desapareció el corazón de la víctima, cosa que se tuvo a terrible agüero, porque por naturaleza ningún animal puede existir sin corazón. Todavía hay muchos de quienes se puede oír que un agorero le anunció aguardarle un gran peligro en el día del mes de marzo que los romanos llamaban los idus. Llegó el día, y yendo César al Senado, saludó al agorero y como por burla le dijo: «¿Ya han llegado los idus de marzo?». A lo que contestó con gran reposo: «Han llegado, sí, pero no han pasado». Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia con un fragmentito de las vidas paralelas de Plutarco, en donde se nos habla de una figura, Julio César. Es precisamente a través de las fuentes clásicas la mejor manera de conocer los protagonistas del pasado, los protagonistas de la historia. Es cierto que a veces, dependiendo de en qué lado esté del enemigo, del amigo, este protagonista, pues se puede tergiversar, pero en definitiva las fuentes clásicas y la arqueología nos ayuda a conocer no solamente esos protagonistas, sino también el entorno social, el ambiente cotidiano que tuvieron y en definitiva la vida diaria, ¿no? La vida cotidiana. Un año en la antigua Roma es el título del libro publicado por Espasa, que tengo ahora mismo en mis manos y que ha salido hace apenas un par de semanas, que nos acerca día a día a esos momentos más interesantes, no solamente de la cultura romana, de su vida diaria, sino de algunos de los aspectos más llamativos de esta fascinante civilización. Néstor Marqués, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho Ares. Néstor es arqueólogo, lleva una página web que lo tenía aquí anotado, que es antiguaroma.com, y este libro es un poco la carta de presentación de un proyecto que es Antigua Roma al Día, SPQR, ¿no? Senatus Populusque Romanorum, ¿no? Que todavía me acuerdo de la carrera, de las clases de epigrafía con Abásolo en la Universidad de Valladolid, y que pretende un poco, pues en definitiva, acercarnos un poco a lo que es la vida cotidiana de Roma, ¿no? Efectivamente, sí. Todo el proyecto Antigua Roma al Día está un poco destinado a traer toda la investigación sobre el mundo romano, que, bueno, hay muchos siglos de investigación ahí detrás, ¿no? De tantos y tantos investigadores, y que muchas veces está un poco aparcado dentro de un cajón y es labor de los divulgadores, tanto como vosotros hacéis aquí en Ser Historia, pues traer un poco la cultura del mundo romano. ¿Y por qué no hacerlo en el siglo XXI a través de la tecnología, de las redes sociales, que es donde se mueve y donde nació este proyecto? Vuestras redes sociales se pueden acceder a ellas a través de antiguaroma.com. Sí, a través de antiguaroma.com, y si no en Twitter, @antigua_Roma, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tienes todos los canales para que todo el mundo pueda ir allí a ver cultura romana. Julio César te hubiera contratado para llevar Oye, ojalá sus redes sociales. Como decía, hay algunos aspectos muy llamativos que he estado echando un vistazo al libro en estos días, y como digo, son aspectos que nos acercan un poco también, ¿no?, a nuestra propia cultura del siglo XXI. Nosotros vivimos en el mundo occidental, esto mal llamado occidental y oriental y tal, que es una manera de poner etiquetas y barreras en definitiva, ¿no? El libro decía que lo distribuyes en días, ¿no? En meses, a lo largo de un año.
calendario, y en cada uno de ellos vas pues no solamente aportando pues datos quizás relacionados con esa misma fiesta, esa misma fecha en la antigua Roma, o aspectos curiosos, ¿no? Como el nombre secreto de Roma que nadie debía pronunciar. Yo, como egiptólogo, a mí me recordaba esto un poco al nombre secreto del dios Ra, ¿no? De las efectivamente. Egipcias que tienen su nombre secreto, y si lo conoces te has hecho automáticamente con todo su poder, ¿no? Justo así, eso es. En la antigua Roma es el mismo concepto, ¿no? Con las ciudades se pensaba que si conseguías descifrar ese nombre secreto de la ciudad, podías invocar a sus divinidades protectoras, y esa ciudad y esas divinidades pasaban a tu bando y podías conquistar esa ciudad más fácilmente. Por eso los romanos se aseguraron de que ese nombre secreto de Roma, que todavía seguimos sin conocer, es lo que te iba a preguntar, es imposible saberlo, no lo sabemos, porque la diosa Angerona, que era la encargada de guardar el secreto, todavía hoy, 2000 años después, lo sigue guardando. No lo conocemos, y por eso Roma pues fue mucho más complejo y tardaron 1200 años en hacerla caer, ¿no? Qué curioso, y no hay ninguna fuente, ningún texto jamás. Incluso que se haya lanzado a decir, pues puede ser puede ser el otro. Sí, es verdad que en la tardoantigüedad, en la Edad Media, sí que hubo autores que se atrevieron a averiguar un poco cuál podía ser ese nombre secreto, y de hecho Juan el Lidio, que es un autor tardoantiguo, decía que ese nombre secreto era Roma al revés, que es amor. Sí. Entonces es posible, pero lo más seguro es que no sea ese, porque ese es un nombre que es muy conocido. De hecho, está inscrito en las paredes de Pompeya, se han encontrado grafitis con ese nombre por todas partes, con lo cual es casi imposible que lleguemos nunca a saber cuál era ese nombre secreto. El propio detalle con el que comenzamos esta charla contigo, Néstor Marqués, autor de Un año en la antigua Roma, publicado por Espasa, ya nos hace ver algo que hemos comentado en otras ocasiones en este programa, es que la cultura romana era una cultura muy sofisticada, con muchos avances desde el punto de vista científico, tecnológico, etcétera, pero también tiene ese aspecto imbuido en el mundo de la superstición, de lo más mágico, bueno, pues como todas las culturas de la época, ¿no? Justo así, era una mezcla, ¿no? Hoy en día lo vemos como muy extraño, ¿no? Esta mezcla tan avanzada por unas partes, pero tan arcaica y supersticiosa por otra, ¿no? Por ejemplo, los romanos jamás se les ocurriría poner una fiesta en un día par normalmente, ¿no? Las fiestas más tradicionales de la religión romana tenían que ser en días impares, y de hecho, si una fiesta duraba 2 días, se elegía, por ejemplo, el día 11 del mes y el día 13, y se dejaba el día 12 sin fiesta entre medias. Eran terriblemente supersticiosos en estos temas, y de hecho nuestro calendario, que bueno, pues se centra un poco el libro en eso, tiene 365 días también por una cuestión romana, porque quizá les hubiera cabido mejor hacer 364, pero por la superstición de los números impares le añaden más días, y en fin, ejemplos como estos en los que los números impares para los romanos tenían ese significado hay por todas partes. De hecho, están en las fuentes clásicas, ¿no? Me parece que es Plinio, recuerdo, que decía a los dioses les agradan mucho más los números impares, decía, por ejemplo, ¿no? Es curiosísimo escuchar este tipo de cosas. Además, ahora que hablamos de calendario, las semanas tenían 8 días. Sí, y es que la semana tradicional romana, que es la nundina, estaba establecida porque cada 8 días había un mercado multitudinario en la ciudad de Roma, a la que, bueno, pues toda la gente de los alrededores del campo se reunían en la ciudad y allí hacían sus intercambios. Entonces luego, cuando evidentemente Roma y el imperio fue creciendo, pues cada ciudad tenía su propia nundina. Pero sí, la semana era de 8 días. No de 7, a pesar de que, bueno, a partir del siglo I después de Cristo, pues esa semana planetaria, que es la que seguimos usando hoy en día, y eso también nos conecta con el mundo romano, empieza a tener más influencia. Esa semana que para los romanos comenzaba el sábado, que era el día de Saturno, y seguía a partir del domingo, aunque esos 2 días han cambiado de nombre. Por ejemplo, el sábado lo tenemos del Sabbat judío, y el domingo del Día del Señor, el Dies Dominicus. En la antigua Roma, por ejemplo, el domingo era el Día del Sol, y de hecho los ingleses siguen teniendo el Sunday, el Día del Sol, y se conserva, ¿no? Y el resto de los días igual. El lunes es el Día de la Luna, el martes el de Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter y viernes Venus, con los 7 planetas o los astros que conocían los romanos. El emperador César Marco Aurelio Severo Antonio Augusto declara: puedo manifestar mi agradecimiento a los dioses inmortales que me protegen, y considero, pues, que puedo servir a su grandeza haciendo participar conmigo en el culto de los dioses a todos los que pertenecen a mi pueblo. Por ello, concedo a todos los peregrinos que están sobre la tierra la ciudadanía romana, con la excepción de los dediticios, pues es legítimo
que el mayor número no solo esté sometido a todas las cargas, sino que también esté asociado a mi victoria. Este edicto será la soberanía del pueblo romano. Acabamos de escuchar en la voz de Julio López un edicto de Caracalla del 11 de julio del año 212 y que otorgaba la ciudadanía romana a todos los súbditos, a todos los habitantes del imperio, ¿no? Y lo más llamativo de todo, Néstor, es que nosotros seguimos siendo ciudadanos de Roma porque ese edicto no se ha derogado nunca, ¿no? Si hablamos estrictamente hablando, no hay ninguna ley a partir del año 212 que derogue la Constitución Antoniniana de Caracalla del 212, con lo cual, si hablamos con un poco de nostalgia también del Imperio Romano, todos los nacidos dentro de las fronteras de lo que fue el Imperio Romano seguimos siendo ciudadanos romanos. Lo que estoy viendo un poco en las páginas de este libro es que hay infinidad de flecos que hemos heredado nosotros. Bueno, absolutamente todo. Bueno, no voy a decir que todo, ¿no? Pero porque luego hay muchas cosas de Oriente, de Egipto, claro, Babilonia y tal, que han llegado a nosotros a través precisamente de Roma, ¿no? Pero hay muchísimos guiños que llaman la atención, ¿no? De decir, pues mira, esto ya lo hacían los romanos. Es que la fuente principal de toda nuestra sociedad y incluso de lo que decimos y de cómo lo decimos, ¿no? Porque venimos del latín, de nuestra lengua madre. Todo eso viene de Roma. Y de hecho, por ejemplo, una cosa muy nuestra, que es la siesta, viene también del mundo romano, y es que el nombre de siesta precisamente viene de la hora sexta. De sexta viene siesta, que era la hora a la que los romanos se echaban esa pequeña siesta de mediodía. Incluso tenemos en las fuentes que el emperador Augusto lo hacía, y de hecho nos lo dicen con toda claridad. El emperador Augusto, sin descalzarse, se tumbaba un rato sin taparse y con una mano sobre los ojos se tumbaba un ratito para descansar del largo día. O sea que desde eso, ya desde los romanos, ya tenemos cosas tan nuestras como la siesta, por ejemplo. Qué gracia que luego los ingleses han tomado el nombre del castellano, siesta. Ellos hablan de siesta. Yo tenía aquí anotado, porque lo he visto en tu libro y me ha llamado la atención. Yo siempre había oído lo de alea iacta est, la suerte está echada, pero tú lo pones iacta alea est. Sí. Y es que si cualquiera de los que nos está escuchando se va a una edición de Suetonio en latín, va a encontrar esa frase cambiada, entre comillas, de cómo la conocemos todos, ¿no? Todos decimos alea iacta est, pero no, en el original, digamos, es al revés, es al contrario, como lo escribió Suetonio. Lo que pasa es que, bueno, la historia cambia muchas cosas a veces y con el paso del tiempo, pues esa frase también ha cambiado. Es quizá una forma de... La historia, no voy a decir que se reescribe, ¿no? Con el paso de los siglos, ¿no? Lo mismo pasa al principio cuando escuchaba a Julio leer lo de el fragmento de Plutarco de las vidas paralelas, hablando de los idus de Marzo, las idus, yo lo encontraba en masculino, en femenino, ¿no? Bueno, a ver, en ese caso en concreto, como idus es un término neutro y no me quiero poner técnico, pero lo más correcto, digamos, es que es las idus. Deberíamos decir todos las idus, pero bueno, suena mejor en castellano decir idus en masculino. Pero bueno, yo siempre digo las idus por respetar ese término del latín. ¿Y por qué crees que luego, lo hemos comentado muchas veces con invitados, la fascinación de Roma es increíble, ¿no? No sé con quién lo comentaba el otro día, nuestros programas que tienen un montón de descargas, no voy a estar aquí ahora. Pero curiosamente los más descargados son los de historia de Roma. Fascina la historia de Roma. Muchísimo. Porque es que al fin y al cabo tenemos tantas cosas de ellos y en algunas cosas somos tan distintos, pero en otras somos tan parecidos que realmente nos fascina totalmente lo que es Roma y cómo nos influye día a día sin que lo sepamos, ¿no? Porque es que nuestro mismo calendario es con una pequeña reforma que se hace en 1582 a la que llamamos calendario gregoriano, pero es que nuestro calendario tal cual, lo que vivimos día a día, está en activo desde el año 45 a.C. Es que son más de 2000 años todo el mundo en Occidente, como decíamos, está viviendo por las mismas normas, ya no solo legales, sino temporales, conceptuales, y yo creo que por ahí va un poco la fascinación que sentimos de esa cultura que es la romana, que yo creo que tiene mucho que contarnos todavía. Desde luego que sí, y lo podemos encontrar en este libro, en las páginas de este libro, Un año en la antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario, de Néstor Marqués, que nos ha venido a presentar en estos minutos aquí en Ser Historia. Néstor, como digo siempre a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros.
Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. No se comprende ni la formación ni el mantenimiento del vasto imperio romano sin un poderoso ejército bien equipado, entrenado, pagado y alimentado. Las famosas legiones aseguraron dentro de su diversidad la unidad de los territorios ocupados por Roma. Pero no solo fueron un instrumento de conquista, sino también de civilización, urbanismo, integración y promoción social. Un modo de conseguir la muy preciada ciudadanía romana era servir durante 25 años en un cuerpo del ejército. Por otra parte, los ingenieros y contingentes militares levantaron puentes, acueductos, vías, ciudades, que son la base de nuestras grandes infraestructuras. Pero el legado de Roma va más allá. El legado de Roma ha llegado hasta nosotros de mil formas. Lo podemos encontrar en grandes museos, las piezas arqueológicas, los textos de los autores clásicos que nos reflejan un poco cómo era esa vida cotidiana en muchos momentos tanto de la historia republicana de Roma como ya la época imperial. Casi 1000 años de historia, grosso modo, ¿no? Entre el año 500 antes de nuestra era y el año 500 después de Cristo. Todo ello ha fascinado la cultura occidental, es la base de lo que hoy somos. Es cierto que Roma bebió de fuentes mucho más antiguas, pero también no deja de ser menos cierto que ese último eco, ese último telón de fondo, me atrevería a decir, pues es quizá el referente que hoy tenemos desde el punto de vista cultural. Hay algunas personas que van un poco más allá. Nos escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de televisión española esa fascinación que ha generado y esa importancia que tiene el mundo de Roma en lo que hoy entendemos, ¿no? En nuestra sociedad actual. En los últimos años ha pues proliferado en diferentes lugares tanto de España como de Europa, de otros lugares del mundo, lo que se denomina pues una suerte de recreación histórica, es decir, grupos de personas interesadas en la historia, en la arqueología, que lejos de utilizar un término que mucha gente que cuando los ve por primera vez utiliza, que es el de disfraz, que van disfrazados de romanos, en absoluto. Es una recreación fidedigna, van vestidos de romanos como si fueran tales. Marco Almansa, bienvenido a Ser Historia. Salvete a todos los oyentes y salve a ti, Nacho. Muchísimas gracias, Marco. Marco yo le conocí en la ciudad de Úbeda hace poco más de un mes, en ese sexto certamen internacional de novela histórica de esta ciudad, y me llamó mucho la atención el grupo en el que él trabaja, que es Antigua Clio. La calidad de esa recreación del vestuario, de la forma de combate, incluso casi se meten en el propio papel de los romanos. Ahora cuando entraba en el estudio de la cadena SER, de Ser Historia, decía, no, apenas te reconocía porque tenía el recuerdo tuyo con el casco de legionario, la armadura y todos esos pertrechos, ¿no? Marco, ¿cómo nace vuestra pasión por la recreación? Imagino que vendrá un poco por la pasión por la historia, ¿no? Claro, en lo que nosotros, en mi caso particular, que ya llevo 10 años haciendo recreación histórica romana, nace un poco para sentir un poco la historia, ¿no? Que estudiamos, que vemos en las películas. Yo como hice la carrera de historia y algunos de los miembros de Antigua Clio también la están haciendo, lo que queríamos sentir era qué es lo que siente el que estamos estudiando, el romano que está estudiando, ¿no? Más allá, aprender más allá de tocar un poco la historia de lo que vemos en las películas, que está muy bien, leer, documentarse, leer lo que nos aparece en la universidad, lo que estudiamos, ¿no? Pero realmente para aprender un poco más hay que sentirlo. Es una forma nueva de aprender, que es el sentir, el tocar la historia, y eso también lo hacemos recreando y divulgando la historia de Roma. Como decía ahora en la introducción, es una moda, ¿no?, que se ha puesto en boga en los últimos años, porque hace apenas 10, 15, 20 años no había nada de esto. Pues... O por lo menos no tenía el eco, ¿no?, que tenía ahora. Claro, es que en España, por desgracia, en muchas cosas, y en esta somos un poco tardíos a la hora de
comenzar con la recreación, ya que esto realmente comienza en Inglaterra, ¿no? En los años 70, principios. Y la verdad es que eso se ha ido extendiendo por el resto de Europa, pero a España no llega hasta bien pasados los años 2000, 2005, 2006, con incipientes pequeños grupitos en España. Y nosotros pues nacemos varios años después, en este caso en el 2014, Antigua Clio, y además es que con un boom de recreación en España muy importante, ¿no? De distintas épocas que se recrean en la península. Luego lo recordaré, pero hay una página web que es antiquaclio.com, antigua con Q, no con G, antiquaclio.com, donde vais a encontrar no solamente la forma de contacto con este grupo increíble, sino todas las actividades y cómo trabajan, como decía al principio, de una manera muy, muy intensa. ¿De dónde sacáis la información para vuestras recreaciones históricas? Por ejemplo, los trajes, las armaduras, todos estos pertrechos, ¿cómo los hacéis? Porque también es muy artesanal, ¿no? También el trabajo. Claro, hay digamos dos vertientes, ¿no? Por donde sacamos la información. Una, sobre todo, es, evidentemente, como historiadores, nos investigamos, documentamos, vamos a las fuentes primarias, las fuentes clásicas, luego también vamos a las fuentes secundarias y terciarias, y entonces a partir de ahí empezamos a conocer. ¿Qué pasa? Que luego la parte artesanal es la que se añade para la hora de construir el material, bien comprándolo en páginas especializadas o en parte artesanos o herreros o trabajadores del cuero, por ejemplo, de la madera. Pero hay un elemento fundamental que es para enseñar y para conocer, que es lo que se llama la arqueología experimental. La arqueología experimental es, para nuestros oyentes, una especie de rama de la arqueología que está teniendo gran auge y gran peso dentro de lo que es la arqueología en sí. Ya casi no se considera como una rama de la misma, que es comprobar el equipo o cómo se fabricaban ciertos equipos, ¿no? En este caso el equipo militar o civil romano, pero se puede extender a cualquier ámbito de la vida civil, de la cocina, de fabricación de flechas prehistóricas, de lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros en el mundo romano lo que hacemos es comprobar, por ejemplo, qué formaciones romanas se podían ser viables según las fuentes, basamos en las fuentes, pero luego lo comprobamos. O por qué ciertos elementos del casco son los que tienen, ¿no? ¿Por qué tiene un cubrenucas más amplio en ciertos momentos o no? ¿O qué elementos del casco tiene? ¿O qué nivel de penetración, por ejemplo, podría tener una espada? Que es una cosa que cuando nosotros lo explicamos... ¿Por eso lo habéis comprobado? ¿Habéis sacrificado a alguno de los vuestros? No, hombre, pero a tanto no llegamos, ¿no? Pero sí lo que hacemos es con gel balístico o con una piel de cerdo o cuerpo de cerdo, pude hacer la comprobación de un nivel de penetración. Y es como curiosidad, un dato curioso es que nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, en las películas que vemos que una espada podía atravesar media espada, el cuerpo, una espada entera que podía atravesar, ¿no? Eso es imposible, ni con una espada romana, ni con una espada medieval, prácticamente con ningún tipo de espada. En la espada romana lo único que entraría sería la punta y sería como máximo 5 centímetros, como muy mucho, porque es suficiente como para matar a una persona, para llegar a la yugular, que son 2 centímetros, una cosa así, y la zona de pulmón, el fémur, la zona femoral, toda esa zona son sitios muy, muy cerca de la piel, entonces con 2 centímetros, y además la formación de combate es un combate en punta en el modo romano, entonces no hay son punzadas rápidas, entonces no te puedes entretener en meter una espada hasta la mitad de la misma en el cuerpo, porque todos los órganos, los músculos, todo eso pesa, entonces a la hora de extraer la espada, eso es a lo mejor 1 segundo, y eso es vital, porque te puede costar la vida. El enemigo va acompañado, no va solo. Te puede costar la vida. Claro. Además, observándoos hace unas semanas, hace un mes en Úbeda, recuerdo que el peso, ¿no?, de todo aquello que llevabais. ¿Cuánto pesa el equipo normal de un legionario? Pues normalmente tenemos un peso total, para que veas que muy bien has dicho al principio que no es disfraz lo que hacemos, sino que es recreación histórica fidedigna, son cerca de los 35 kilos de peso cada uno. Eso con el equipo normal. Como si lleváis a Fermín colgado de la espalda, igual. Casi como un niño de hoy también en día, ¿no? Sí. Pero luego es que hay que sumar el equipo de marcha.
Entonces, cuando hacemos las marchas experimentales, que también probamos hacer varios kilómetros andando con todo el equipo, hacemos 20 kilómetros andando con toda la impedimenta, y lo que pesa es cerca de los 45 kilos. Empezamos a llevar eso, y cada kilómetro pesa 1 kilo más todo el equipo, por el esfuerzo. Pero es muy divertido. En el año 25 a.C., según nos refiere Dion Casio, se funda la nueva colonia Augusta Emérita. La denominación emérita obedece a que su primer contingente colonial son estos veteranos de las legiones quinta y décima, quienes van a formar parte de esa inicial población de un nuevo territorio, el territorio lusitano, poco romanizado, un territorio que se va a incorporar al proceso político de Augusto en la península ibérica. Años más tarde, otra nueva generación de ciudadanos, ya plenamente romanizados y conocedores de los usos y costumbres culturales de Roma, serán los que realizarán la gran producción monumental de la nueva capital Augusta Emérita. Capital que sin duda se aproximará a los esquemas metropolitanos, como se puede ver en los conjuntos del Foro, el Teatro y todos los recintos monumentales de la nueva colonia emeritense. Escuchábamos a Trinidad Nogales del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida en este documental de Televisión Española, hablando precisamente de ese marco histórico, de ese marco espacial, arqueológico, que rodea un poco al tema del que estamos hablando, ¿no? La pasión por la antigua Roma, con Marco Almansa de Antiqua Clio, ese grupo de recreación histórica que yo tuve la suerte de conocer hace poco tiempo y que me fascinó, ¿no? Me impactó, ¿no? Por la exactitud de esa emular, ¿no? el mundo antiguo a partir de las fuentes, a partir de las fuentes escritas de arqueología, de referencias indirectas y la propia experimentación, como decía Marco ahora. Imagino, Marco, que esto lo sé yo por otros grupos de recreación histórica. Vosotros tenéis contacto con otros grupos similares en Europa, porque yo sé de algunos sitios donde se montan verdaderas batallas de frikis, casi podríamos decir, entusiastas del mundo de la antigua Roma, con cientos y miles de legionarios casi en vivo, que parece que estás dentro de una máquina del tiempo, como este programa, retrotrayendo 2000 años, ¿no? Claro, además, mira, tenemos la suerte de que, al menos como en España hay varios grupos del mundo romano y lo que nosotros llamamos enemigos de Roma, ¿no? Los bárbaros, para nosotros, que no eran tan bárbaros, como parece, como nos quieren aparentar en las películas o el imaginario popular. Y os zurráis, pero bien, ¿eh? No, la verdad es que sí, nos hacemos batallas en Mérida, incluso en León, en varios sitios de España, y la verdad es que lo pasamos bien porque podemos juntarnos unos 300 recreadores en un evento, incluso en algún momento más, y en algún otro año yo he estado en Lyon varias veces, en Roma y en Lyon, en Francia. Nos hemos juntado unos 2.000 recreadores de toda Europa. Imagínate, 2.000 recreadores, que eso es algo único en Europa en general, y en una batalla de 500, 600 personas. Imagínate la adrenalina que puedes tener ahí, que realmente no te juegas la vida, pero como nos metemos tanto en el papel, en ese rol que realmente hay que jugar, porque es una afición y por tanto no se va a matar a un compañero o amigo de recreación, pero sí la adrenalina que te metes, la emoción, el sentir, el ponerte los vellos de punta y preguntarte qué es lo que hago aquí en esta batalla, y empezar ese combate es una de las cosas más emocionantes, ¿no? Y yo, en este caso, junto con otros oficiales de la unidad o de otras unidades de otras legiones, porque claro, nosotros hacemos por legión, no hacemos por ejército ni otros tipos de unidades, ¿no? Entonces, los mandos tenemos que estar muy bien coordinados de un grupo a otro también para orientarnos en la batalla y poder ganarla o perderla en caso de que esté pactado. Las batallas son pactadas y hay reglas. Tengo que decir incluso que os metéis en el papel de una manera tan intensa que yo vi con mis propios ojos como a varios soldados de tu cuerpo, cuando rompieron filas, les mandaste a hacer flexiones, sí, como castigo. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, la disciplina en el ejército romano es esencial, ¿no? Eso lo sabemos por las fuentes. Entonces,
hay que recrear lo bueno y lo malo, por así decirlo. Todo es bueno, pero en ese caso hay que cumplir ese rol, ¿no? De ser oficial, y que el legionario Rason, por lo general, tiene que cumplir esa disciplina, y si no la rompe, y si la rompe, tiene su consecuencia, que es el castigo. Como bien viste, hubo flexiones y hubo golpes con la vitis y con el golpe de la vara de mando, del optio, del centurión, lo que sea, y la verdad es que eso también lo recreamos, ¿eh? Pero nos portamos bien, luego somos amigos y nos llevamos todos bien, ¿eh? El siguiente paso yo creo que es hablar latín. Bueno, nuestras órdenes son en latín. Y muchas veces hemos mantenido algún pequeño diálogo de las canciones, por ejemplo, todas son en latín, las nuestras. Entonces las cantamos, la insignia, el lema es en latín. Evidentemente hay que recrear también la lengua, ¿no? De lo que estás recreando. Las órdenes, pues, sobre todo, pues evidentemente las explicamos en español, sí, pero que entre nosotros podemos hablar en español y en latín perfectamente. Cada uno de vosotros tiene una suerte de alter ego. Tú, por ejemplo, eres Marco Almansa, pero tienes tu personaje a través del cual te manifiestas. ¿Es un personaje real? ¿Es un personaje inventado? Bien, pues eso, muchos de nosotros nos basamos sobre todo en los nombres romanos. Cada uno tenemos nuestro nombre romano, evidentemente. Lo que pasa es que yo ya llevo mi nombre romano desde que nací. Pues Marco ya ya iba predispuesto a ser romano, ¿no? Pero la cuestión es que el nombre, nosotros nos basamos en epígrafes o en textos para hallar nuestro nombre, ¿no? O hacemos composiciones de esos nombres, ¿no? De esa trianómina, que para que vean una similitud a día de hoy, no es nuestro nombre y 2 apellidos, porque nuestra composición es un poco más posterior, más germana, pero el nombre inglés del praenomen, el nomen y cognomen de ahora es el mismo que en latín. Entonces nuestro nombre no sería Marco, por ejemplo, en mi caso, sino en la antigua Roma sería Áquila. Pero tenemos a otros que se llaman Flavus, porque también son apodos por el tipo de pelo, por la altura, por lo que sea, ¿no? Por si son ciegos. Escipio, por ejemplo, es porque lleva el bastón, que es el escipio, que es el bastón para ciegos. Entonces, pues tenemos a Flavus, a Keller, que es el rápido, a Celsus, el alto, el Arrio, tal, Pulcher, todo eso, o nombres de mujeres, ¿no? Como Belona, Junia, yo qué sé, Silana, Matidia, todos son nombres o Paeta, Vita, todos son nombres de romanas que existieron en la época, pero que a lo mejor las composiciones, por ejemplo, de nombre o el apellido, pues ya lo variamos para que tampoco sea nos nombremos como un emperador o una emperatriz, algo tan famoso, ¿no? Algo más de llano, de pueblo. Ya como última pregunta, Marco. Y además, perdón que te interrumpa, quiero decir, por ejemplo, nosotros en eso de los nombres, muchas veces nosotros, cuando vamos del siglo XXI, porque para diferenciarnos, o vamos del siglo II, después de Cristo, vamos del siglo XXI, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Muchas veces nos llamamos por nuestro nombre romano. Yo pocas veces les puedo llamar por el nombre real o tal, pero por ejemplo el nombre de la legión, que es la Legio XIV, Gemina Martia Victris, tiene sus apellidos también, ¿no? Su titulatura puesta por los emperadores. Es la legión a la que nosotros recreamos en Antigua Clio. Decía Marco que, como última pregunta, no solamente recreáis desde el punto de vista histórico con mucho detalle batallas, etcétera, sino también me comentabais hace unas semanas que ahora os metéis un poco en esos cultos orientalistas, el culto a Isis, por ejemplo, para recrear un poco también lo que es la vida cotidiana, ¿no?, de esos soldados. Claro, porque fíjate, como el Imperio Romano es tan grande, pues abarca lo que son muchas provincias, muchos territorios. Entonces, todos esos territorios tienen unas religiones, como bien sabes en Egipto, que tú que eres especialista en ello. El culto a Isis tiene en época romana se lleva a Roma, y el culto mitraico de Oriente también lo hacemos en la Asociación Antigua Clio, y son cultos que tienen mucho arraigo, sobre todo en el ejército romano, el culto mitraico, el mundo civil, la
divinidad de Isis y Osiris. Y entonces, de hecho, bueno, en Hispania hay un Iseo, en Mérida, en Pompeya hay un templo. Entonces son cultos que están muy arraigados en la cultura popular romana. Entonces nosotros queremos, en este siglo II después de Cristo, que es el momento álgido de ese imperio romano, nosotros hacemos esos cultos que están también en auge, el mitraísmo, el culto a Isis, y entonces nosotros vamos a provocar a esa recreación, digamos, vamos a intentar recrear lo más fidedignamente posible, y por eso nos estamos documentando a día de hoy, para ver qué es lo que llevaban los sacerdotes, las sacerdotisas, qué vestimenta llevaban, sobre todo la oración que podía haber, si es que se conserva algo, o sobre todo el uso ya de la lengua, que es la más difícil. Ya no sería en egipcio, en Roma ya quizás utilizarían el copto o quizás el latín, para ir simplificando también un poco lo que es el culto a Isis. Pues a lo mejor ya no es alguien que viene de Egipto a hacer el culto a Roma, sino que ya es un propio romano que hace el culto a Isis, entonces él no sabe copto, a lo mejor es un analfabeto, digamos, en tema de lenguas, pero sí sabe latín, entonces a lo mejor las oraciones ya son en latín. Entonces habría que ver en qué clase social tendríamos que situarnos en ese culto de Isis. Si lo hacemos de forma oficial por el Estado, podemos utilizar el copto o el latín. Si lo hacemos en clase social baja, sería el latín solamente. Entonces esas cositas, esos detalles lo hacemos nosotros para ir lo más fidedignamente posible. Todo eso lo convierte en un trabajo realmente fascinante, esta recreación histórica que nos ha presentado Marco Almansa de Antigua Clio. Os recomiendo la página antiquaclio.com, y también tenéis el Facebook Antigua Clio para poder contactar con ellos, para poder conocer un poquito más su trabajo y esas recreaciones maravillosas que yo tuve la suerte de ver in situ en esa batalla contra los bárbaros y un montón de cosas más en la ciudad de Úbeda hace poquito más de un mes. Marco Almansa, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, Nacho Ares, por la invitación, y les invito a todos los oyentes a que, como somos de Madrid, la asociación, todos los oyentes tenemos la asociación abierta a que nos vean los distintos eventos y que puedan participar y asociarse con nosotros y sentir y tocar la historia. Muchísima suerte, Marco. Muchísimas gracias. ¿Qué ve, Carter? ¿Ve usted algo? Dios mío. Sí. Cosas maravillosas. Ser Historia, con Nacho Ares. La historia como nunca antes te la habían contado. Cadena Ser. Recuerdo que cuando yo estudiaba Historia Antigua en la Universidad de Valladolid, pues hace casi 25 años, estaban de moda algunos libros que tenían como tema principal la vida cotidiana. Era un tema muy agradecido porque era la manera quizás más cercana de conocer cómo era la vida de esos protagonistas, en muchas ocasiones anónimos de la historia, que habían tenido un paso fugaz, de los que no recordábamos prácticamente ni los nombres, pero que habían tenido sus casas, habían tenido sus vidas particulares, sus oficios, y habían vivido en concreto en sitios determinados. ¿Y quién nos ha imaginado cómo es la casa de un antiguo romano? Una casa prototípica. No voy a hablar ya de la villa más sofisticada de un personaje destacado e importante, pero una casa convencional, como eran la casa de los antiguos romanos. La casa romana es el título del libro de Pedro Ángel Fernández Vega, que acaba de ser reeditado por la editorial Acal. Pedro Ángel, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Gracias, Nacho, un saludo. Hace unas semanas estuvimos hablando de la corrupción en Roma. En esta ocasión vamos a hablar de un tema más amable, no menos interesante desde el punto de vista de la historia. Pero la primera pregunta, así de sopetón, ¿cómo tenemos que imaginarnos la casa de un romano de clase media, pues eso, de hace 2000 años? ¿Se diferenciaba mucho de lo que hoy es un piso, un apartamento convencional?
Quizá habría que empezar por matizar qué entendemos por clase media. Si nos referimos a una vivienda de un individuo de posición acomodada, estamos hablando de una casa de atrio, y en ese sentido nos aproximamos a lo que puede ser la casa también de las clases más acomodadas. Atrios, peristilos, etcétera, permiten dar cabida precisamente a todas las necesidades suntuarias de representación, etcétera, de un individuo de clase acomodada, y es a eso lo que aspiran también las clases medias en la medida en que se van enriqueciendo. Pero la verdad es que cuando te oía en la presentación, lo que estaba pensando es que el espectro social en la sociedad romana es tan diversificado como lo es también el espectro de posibles viviendas, así que sería muy difícil establecer, digamos, una correspondencia, una equivalencia entre clases y tipos de casas. Estaríamos hablando de una inmensa gradación que nos lleva los que viven debajo de los puentes hasta los que se acomodan en residencias a las afueras de las ciudades, en lo que llamamos las villas periurbanas llenas de jardines, parques, etcétera. Así que un espectro muy amplio, podríamos decir. La casa prototípica más sofisticada, o por lo menos de un personaje importante, siempre estaba rodeada, tomando como punto central un pequeño patio con un estanque en el centro, ¿no es así? Sí, así es la llamada casa de atrio, con el compluvium y el impluvium, ese pequeño aljibe que permitía captar el agua de lluvia, y que es el que se ha establecido como, podríamos decir, como estereotipo de casa romana, pero que en realidad está vigente sobre todo durante la etapa republicana, y que la vemos esfumarse prácticamente a medida que avanza el siglo I después de Cristo, cuando ya estamos adentrados en época imperial. Entre otras cosas porque quizá se hace un poco anacrónico el uso de la captación del agua de lluvia a través del impluvio, porque las grandes infraestructuras de conducciones de agua, acueductos, etcétera, esa parte la tienen resuelta sin necesidad de recurrir, por tanto, a la captación a partir de los propios tejados de la casa. Por lo demás, pues entonces son los patios porticados y los peristilos mucho más amplios, más generosos, los que van a crear esa atmósfera plácida para las clases acomodadas, incluso en el seno de las propias ciudades. Un peristilo, un patio con jardín, etcétera, permite distanciarse del ruido de la calle, segregar las habitaciones de esclavos y de servicio que están más próximas al bullicio, y crear una pantalla para vivir en un cómodo aislamiento, un espléndido aislamiento, incluso en el seno de las bulliciosas ciudades. Estás hablando de aislamiento. Imagino que uno de los problemas que habría en la época era dónde colocar la cocina para evitar los olores. ¿Había estancias en estas casas más o menos de personajes de clase media acomodada en donde la cocina, los baños estuvieran en un lugar determinado de la casa, no es así? Sí, la cocina es, digamos, la pieza nuclear del hogar en cuanto a que resuelve las facetas de la reproducción de la vida familiar en el ámbito económico, culinario, pero la cocina es un espacio servil, para empezar. Las clases las casas de individuos de posición baja, menos acomodada, ni siquiera cuentan con cocinas. Las cocinas las tenemos que ver sobre todo allá donde hay esclavos, y son los esclavos quienes se apoderan de la cocina y quienes se enseñorean de la cocina. Asociada a la cocina está la letrina, el modo de resolver también las necesidades fisiológicas dentro del hogar, y la verdad es que los señores se sirven, digamos, de vacinillas, de palanganas, etcétera, y para eso están los esclavos, los ayudas de cámara, y en cambio la cocina, por tanto, es el lugar a donde llega el agua en cierto modo, y por donde se evacúan también los residuos hacia el exterior, hacia las infraestructuras de alcantarillado, etcétera. Así que es un espacio, podríamos decir, polifuncional y específicamente servil. Las casas de las personas acomodadas tenían alcantarillado, pero las de las clases inferiores también. La cuestión del alcantarillado es una cuestión específicamente urbana que trasciende, por tanto, al ámbito privado. Es decir, hay ciudades en las que encontramos el alcantarillado magníficamente resuelto, como puede ser el ejemplo de Itálica, o quizá las alcantarillas de Astorga, por ejemplo, pueden ser ejemplos que podríamos citar perfectamente aquí en la península ibérica. Y hay otras que no cuentan con esas redes de alcantarillado de un modo bien habilitado y oculto, sino que los vertidos
vertidos van a la calle y se canalizan a veces por encima de las calles mismas. Quizá todo el mundo recuerde esos pasos elevados que se pueden ver en las calles de Pompeya, el paradigma de las ciudades romanas seguramente, y que responden precisamente a que el fango corría por las calles, mientras que el agua se desbordaba de las fuentes públicas. En las calles en pendiente ese agua iba lavando la calle, pero iba arrastrando todos los residuos, también los fecales, por el trazado urbano. Así que podríamos decir que la situación es muy diferente en las distintas ciudades y, por supuesto, en las viviendas. Entonces, cuentan con redes con aprovisionamiento de agua específico a las mejores viviendas y, sin embargo, otras pues no hacen otra cosa que verter directamente a la calle sus residuos. Seguramente que muchos de los que nos están escuchando se están imaginando pues esas villas, esas casas de una sola planta o como mucho una planta superior. Sin embargo, hay constancia de que en la antigua Roma había viviendas de 3, 4 y yo no sé si habría hasta 5 pisos. Sí, incluso 6 y 7, porque la legislación de Augusto y posterior indica que precisamente fue necesario regular las alturas a 6 plantas, 7, 21 pies aproximadamente, calculando a 3 pies por metro aproximadamente. Pues entonces tendríamos unos 7 alturas como mucho, hasta donde queda permitido por esa regulación de alturas. Eso nos sitúa pues ante ciudades donde la especulación del suelo inmobiliario es altísimo. Es el caso de la propia Roma, por supuesto, o de lo que podemos ver en Ostia, en las inmediaciones de Roma, en las afueras, en el puerto que servía precisamente a las necesidades de aprovisionamiento de la ciudad de Roma. Sin embargo, en el resto de las ciudades del imperio seguramente la presión demográfica y la especulación no alcanzaron esos niveles. Así que las 2 plantas, por supuesto, serían moneda corriente y a partir de ahí pues tendríamos que diferenciar la categoría de capitalidades diferentes. En La Casa Romana, tu libro Pedro Ángel Fernández Vega, publicado por Acal, también hablas un poco de esa... repercusión que tuvo en el mundo del arte, lógicamente, la propia decoración, ¿no?, de las villas. Lo hemos hecho en otras ocasiones aquí en Ser Historia, cuando hemos visitado villas a lo largo y ancho de nuestra península, de los mosaicos en el suelo, de las pinturas en las paredes. Sin embargo, esto sería algo extraordinario, ¿no? No todas las casas tendrían esta riqueza en la decoración. No, pero es una aspiración común y corriente, podríamos decir, en el ámbito de la arquitectura doméstica desde finales del siglo III, comienzos del siglo II, en que los romanos cifran la aparición del lujo en las casas. Hay un afán claro en las casas, en los domicilios señoriales, nobiliarios, por precisamente demostrar esa posición de riqueza que se posee, que se detenta. La casa está imbuida de una poderosísima esfera pública. En la casa tienen lugar recepciones de clientes, recepciones de comensales que son invitados a las cenas, a los banquetes. Entonces es absolutamente perentorio para esos señores demostrar hasta dónde se encuentran posicionados, cuál es su capacidad adquisitiva, su calidad de vida en definitiva, porque eso es lo que les convierte y lo que les restituye ante la sociedad en esa dimensión, en esa faceta auténticamente señorial y nobiliaria. Así que al principio lo que empiezan siendo prácticas de lujo, de mal gusto incluso, por parte de quienes son advenedizos, quienes han medrado socialmente, rápidamente se instalan también entre la nobleza como un modo precisamente de eso, de demostrarle el señorío, la nobleza, etcétera, la dignitas en definitiva. La dignitas, desde luego. Me estaba acordando ahora de algunas anécdotas cuando yo estudié Historia Antigua en la Universidad de Valladolid. Como decía al principio, es uno de los aspectos que yo creo que más interesa a la gente, ¿no? Cómo era la vida cotidiana de esos protagonistas menos conocidos de nuestro pasado, de nuestra historia. Todos los que quieran conocer cómo era la Casa Romana, que es el título de nuestro libro, cómo era la vida en esas dependencias, lo pueden hacer a través de este libro publicado por Acal, La Casa Romana, de nuestro invitado, Pedro Ángel Fernández Vega. Lo dicho, Pedro Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido y, como digo siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme comparecer en este magnífico foro de difusión de la historia. Muchas gracias.
desfilando como las legiones romanas, prácticamente al mismo paso, al mismo ritmo, nos encaminamos hacia el boletín de las noticias. Nuestros compañeros ya entran en este estudio, en esta máquina del tiempo, para informarnos de todas las noticias que están ocurriendo en este mismo momento. Nosotros volvemos a la vuelta para intentar seguir haciendo un poquito más de historia en nuestro último bloque hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. ¿Qué hombre mayor y más sabio ocupará mi lugar? Mis poderes pasarán a Máximo. Le serán confiados hasta que el Senado esté preparado para volver a gobernar. Roma será una república de nuevo. Máximo. Sí. Mi decisión te decepciona. Una vez me escribiste, enumerando las 4 grandes virtudes: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de una película que se ha convertido con el paso de los años en un auténtico clásico del cine y del cine histórico. Precisamente este instante, la muerte de Marco Aurelio a manos de Cómodo, está rodeado de un halo de leyenda, de ficción, que nada se atañe a los hechos que sucedieron realmente según las fuentes clásicas. Sin embargo, nos sirve perfectamente de pie para comenzar, como decía ahora, este nuevo bloque en el que vamos a hablar de la Roma imperial, de una de las etapas más gloriosas de la historia del Imperio Romano, a caballo entre finales del siglo II, comienzos del siglo III, que es precisamente el entorno histórico en el que se mueve la novela que tengo en mis manos, Yo, Julia. El último trabajo, la última novela histórica de Santiago Posteguillo, flamante Premio Planeta 2018. Santiago Posteguillo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Santiago, lo primero, el título me recuerda un poco esas novelas, ¿no? Tipo Yo Claudio, de hace un montón de décadas, que nos retrotrae a una época que tú has hecho revivir con tus trabajos, en donde la novela histórica, sobre todo ambientada en el mundo romano, está teniendo un éxito y sobre todo, como digo, con tu trabajo, Santiago, esa manera que tienes tan exacta de compaginar ficción literaria con hechos históricos, que yo creo que subyuga, ¿no?, a los lectores, y enhorabuena por no solamente por el premio, sino por hacer que la novela histórica sea premiada en un galardón de tal calibre, de tal importancia. Pues mira, la verdad es que sí que he pensado en esto mismo que tú estás diciendo, y aunque a uno le entra un enorme vértigo, ¿no?, estar en esa lista de ganadores del Premio Planeta, donde hay gente como Mario Vargas Llosa o Camilo José Cela o Ana María Matute o Delibes, o en fin, lo que tú quieras pensar, pero me enorgullece el hecho que tú estabas apuntando ahora de que la novela histórica, la historia novelada, reciba un Premio Planeta. Yo creo que eso está muy bien, se está premiando el que a la gente le interesa la historia, y le interesa la historia contada de una forma entretenida y amena, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que el Premio Planeta 2018 nos hace muy felices a mucha gente. Sí, porque es un premio que siempre se ha caracterizado por ese aspecto quizá más literario, ¿no? Y el hecho de que la novela histórica pues entre con ese empaque, con esa fuerza, con tu trabajo, Yo, Julia, no solamente le da un extra, un valor extraordinario al planeta, sino que confirma
el éxito y por lo menos el reconocimiento, ¿no?, por parte del sector de los premios literarios que tiene la novela histórica en este sentido, que ha sido hasta ahora, pues, bueno, como literatura casi de segunda mano, ¿no? Ha sido calificado en ocasiones. Sí, de segunda categoría, o de la literatura de género, cosas de este tipo tan absurdas, cuando realmente lo único que hay a la hora de contar historias es novelas entretenidas o aburridas, novelas buenas o malas, y ya está. Y en ese sentido, hombre, yo lo que creo es que sí que se le reconoce el prestigio a la literatura de la novela histórica. ¿Por qué? Porque tú fíjate que realmente el novelista histórico lo tiene complicado, porque hoy día basta con que pongan el nombre del personaje en cuestión que tú estás novelando, te sale la Wikipedia y te dice los hechos históricos más importantes, lo cual está muy bien. Pero es que la gente se lee eso y dice, vale, ¿y? No, lo importante es cómo te lo voy a contar. Y el cómo te lo voy a contar de una novela histórica es pura literatura. Son decisiones literarias. El que yo te diga que en Yo Julia va a haber un narrador que es Galeno, el médico de los emperadores, el que te organice la temática de una forma o de otra, etcétera. Todo eso, el cómo contarlo, qué es lo que hace atractivo el relato, es literatura. Por eso hay tantísima literatura en una novela histórica, y por eso creo que el Premio Planeta de este año está reconociendo eso. Cuánta literatura hay, cuánto de narración literaria hay en una novela histórica. Una novela histórica, y ese premio que no tendría razón de ser si no hubieras presentado pues esta maravillosa novela Yo Julia, que nos acerca a un personaje también muy desconocido, ¿no?, de la historia de Roma para el gran público. Julia Domna, nacida en el año 170, fallecida en el año 217. Tengo aquí 2017. ¿En qué estaría yo pensando? No sé. Lo has estirado, sí. Lo has estirado un poco, ¿no?, la mujer. Sí. Y que, como digo, fue la esposa de un emperador también muy cercano a nosotros, Septimio Severo. ¿Realmente quién fue Julia Domna? Pues Julia Domna hay muchas formas de definirla, ¿no? Pero digamos que era una joven de mesa, aristócrata, educada de forma muy culta, capaz de hablar arameo, latín o griego clásico, muy hermosa, que enamorará completamente ya en su adolescencia a todo un legado de Roma llamado Septimio Severo, ¿no? Es una mujer que llegará a ser la emperatriz más poderosa de Roma, que recibirá títulos como madre de los Césares, madre de los emperadores, madre del Senado, madre de los ejércitos y hasta madre de la patria. Yo creo que parece ser que si tú tienes todos esos títulos es que debiste ser muy importante. Y tras la muerte de ese Cómodo con el que has abierto esta sección, realmente queda un vacío, no hay descendencia tras la muerte de Cómodo, y muchos hombres van a luchar por el poder y todos se olvidan, mientras están pensando cómo empezar la partida de la lucha por el poder, de Julia. Y Julia ya lleva tiempo jugando la partida para conquistar Roma. Además, ella nació en Siria, hija de un sacerdote, lo que nos hace pensar en la globalización del Imperio Romano en aquella época de finales del último tercio del siglo II de nuestra era, ¿no?, donde daba igual en qué parte del imperio tú pudieras nacer, que en Roma, la capital, en Italia, en Italia, en la península itálica, iba a ser quizá uno podías alcanzar, ¿no?, cualquier tipo de cargo, de reconocimiento en este sentido. Sí, aunque no sin críticas, porque en Roma permanecía una prevención, un cierto miedo a las mujeres de Oriente, que desde Cleopatra intervinieron en política romana. Y entonces a Julia, si bien era una ciudadana del imperio y como tal pues se la tenía reconocida, se la despreciaba por extranjera, ¿no? En eso no hemos cambiado mucho en 1800 años en Europa con respecto a Siria. ¿Y qué va a ocurrir? Que ella ese menosprecio por extranjera no se lo va a tomar a bien. Y cuando siente que su familia está siendo atacada porque a ella la consideran extranjera, ella va a responder, como dicen en deporte, con la mejor defensa, es decir, otro ataque. Y ahí va a empezar un conflicto, una lucha mortal entre Julia y diferentes emperadores de Roma. Y ahí es nada. Pero su origen, su familia, ¿era de origen romano? ¿Eran autóctonos? ¿Eran gente de Siria? Porque conocemos otros casos, por ejemplo, como Séneca, que realmente nació en España, pero claro, todos sus ancestros son romanos, no es español, entre comillas, ¿no?, en aquella época. No, en ese sentido, ella era bastante más siria que romana, ¿no? Ella era realmente la hija, como has dicho tú, de un sacerdote rey de la antigua dinastía que había gobernado Emesa como un reino independiente durante años,
pero que desde hacía ya tiempo pues tenía una amistad con Roma, la dinastía de Emesa, pero ella crece culturalmente como en una sociedad hasta cierto punto, desde un punto de vista cultural, independiente, ¿no? Era más siria que romana. Lo que pasa es que tiene una capacidad de adaptación enorme y se adapta enseguida a intentar integrarse en lo que es una élite romana, y ante el desprecio de una élite romana, pues intentar transformar Roma a que la élite sea ella. Uh-huh. Y si conocemos por algo también el trabajo, el legado, mejor dicho, de Julia Domna, la protagonista de tu novela Santiago Posteguillo, Yo Julia, Premio Planeta 2018, es por sus retratos, ¿no? Los retratos, los bustos que nos han llegado hasta nuestros días, en donde ya de por sí se nos presenta una mujer singular desde el punto de vista del físico, ¿no? Con ese cabello tan recargado, es casi una pionera en el estilismo de la época. Sí, bueno, ya todo lo que hace lo hace para aportar ante la plebe una imagen imponente, de autoridad, siendo además una mujer de facciones muy, muy hermosas, que siendo consciente de ello también lo va a utilizar para influir en su marido, para empujarlo directamente a la lucha por el poder. Fechar los entierros en la época del emperador Severus es muy importante. Severus tendría un gran impacto sobre el mundo romano, y su mandato condujo a uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la Gran Bretaña romana. Le veo como un hombre ambicioso, muy decidido, duro, tranquilo, capaz de dedicarse a la guerra, a las leyes, a la construcción y a la paz. Flexible y duro. Mató a un montón de gente. Escuchábamos en un fragmento de un documental de Canal Historia al historiador Andrew Wallace Hadrill hablando de Septimio Severo, el esposo de nuestra protagonista, Julia Domna, que ha pasado a la historia como quizá la puerta, ¿no?, que abrió el acceso de Julia Domna a ese poder tan anhelado, ¿no?, que es un poco lo que proyectas en tu novela Yo Julia, ¿no es así, Santiago Posteguillo? Sí, la verdad es que la historia entre Severo y Julia es una historia apasionante porque es una historia de amor. Y va a ser el primer matrimonio imperial enamorado el uno del otro en 200 años. Todos los demás matrimonios imperiales habían sido por cuestiones políticas. Severo conoce a Julia como una joven adolescente de unos 16 años cuando le es legado en Siria. Se queda ya prendado de ella porque era inteligente y hermosísima, ¿no? Pero claro, él está casado, es un hombre correcto, nada, pues vuelve a Roma, en Roma lo asignan a la Galia, en la Galia pues su mujer fallece por enfermedad. Y en ese momento él se encuentra un hombre de 40 y pocos años, muy poderoso en Roma, pero sin embargo sin descendencia. Claro, quiere volver a casarse y lo lógico habría sido que se hubiera casado con cualquier patricia, hija de algún senador importante. Pero se acuerda de aquella adolescente y envía una carta y la solicita en matrimonio. Y ella, que a los 18 años lo habitual habría sido que hubiera estado casada, como si lo hubiera estado esperando, ahí está soltera y acepta. Y se va ella sola hasta la Galia para casarse con el que va a ser el hombre de su vida, ¿no? Y hacen una fusión que supone de una fortaleza tremenda, ¿no? Él enamorado de ella queriendo a su esposo y ella con su inteligencia empujándolo hacia la lucha absoluta por el poder. Quizá fue ese llamamiento, ¿no?, que decías ahora de Septimio Severo para casarse con Julia Domna, algo que ella no esperaba, o sí que lo esperaba, había estado medrando un poco, porque tendemos un poco, ¿no?, quizá por esa mentalidad, me atrevería a decir que machista de nuestro siglo XX-XXI, pensar que cuando una mujer o un hombre están medrando por el poder, pues son capaces de absolutamente todo, ¿no? La vida cotidiana de Julia Domna antes de ese matrimonio de Septimio Severo, con Septimio Severo, era normal, buscaba el poder, fue una oportunidad que quiso aprovechar a toda costa. A ver, era una mujer que ya nacía en un contexto aristocrático y de poder. Era hija de la familia más poderosa de esa ciudad de Siria, que era una ciudad emesa en la ruta de las caravanas. Era una ciudad importante, ella era hija en una familia importante. Y bueno, ella creía, como tantos otros en aquella época, en los augurios. Y los augures habían predicho que ella iba a ser esposa de un rey o esposa de un emperador.
hasta el punto que hay un diálogo con Galeno cuando ella, para conseguir una serie de cosas, le está prometiendo a Galeno acceso a la biblioteca imperial. Y el Galeno, el médico, le dice, hombre, bien, pero a ver, no me puedes prometer algo que no puedes controlar, porque tu marido no es el emperador de Roma. Y entonces ella le responderá, no, mi marido no es el emperador de Roma, pero yo tengo predicho que voy a ser la mujer de un emperador. Así que una de dos, o cambio de marido, o cambiamos al emperador de Roma. Y yo quiero a mi marido. Ya te lo ha dicho todo. ¿De qué va el tema? Desde luego, con muchísima personalidad, ¿no? Sí, tremenda. Por eso es un personaje de los que un escritor se enamora, ¿no? Completamente, ¿no? La verdad es que estoy ahora mismo bastante enamorado de Julia Domna. Es lo que te iba a preguntar, porque ¿hasta qué punto un autor, me ha pasado a mí con algunas de las novelas que he escrito, tiende a idealizar el personaje con el que está trabajando, con el que está escribiendo, bueno, pues insuflando un poco esa realidad literaria de lo que pudo haber sucedido? Sí que hay una tendencia a eso. Yo lo que procuro para evitar que esa tendencia se dispare es atarme a los hechos históricos de la forma más rigurosa posible, es decir, mantener un elevado nivel de historicidad en las novelas que escribo, ¿no? Y en este sentido, todos los acontecimientos históricos relevantes, batallas, matrimonios, nacimientos de hijos, nombramientos de césares, caídas de emperadores, se ajustan completamente a la realidad. Si tú haces eso, tu nivel de lanzar a un personaje hacia la idealización se queda más atado, ¿no? Porque no te puedes escapar de los hechos históricos, ¿no? Y esa es mi estrategia para no idealizar a un personaje que, no obstante, era formidable. O sea, es que una persona que era capaz como ella de enfrentarse a 5 emperadores de Roma no es poco. Yo creo que si me enfrentara a uno ya me lo vería mal, pues imagínate con 5, ¿no? Y eso es a lo que se atreve Julia Domna. Julia Domna, que como decía antes, la conocemos, ¿no? Por esos retratos, por esas monedas, donde sale también con ese cabello, con ese pelo tan recargado, y que nos ayuda a construir una imagen de ella, una imagen física, pues bastante fidedigna seguramente, con el aspecto que debió de tener, que ayuda también, ¿no? a poner rostro a esa idealización que estábamos comentando ahora, tiene el personaje histórico, ¿no? Imagino que cuando tú estuvieras escribiendo Yo, Julia, Santiago Posteguillo, pues la tendrías casi delante de ti mismo en la imaginación, ¿no? Con esos retratos tan singulares que nos han llegado de ella. Sí, la verdad es que sí. Lo que hay que hacer, bueno, pues es ir a ver dónde están esas estatuas, dónde están esos bustos que recrean a la emperatriz. Puedes ir a Roma, en los museos capitolinos o del Vaticano, pues hay bustos de Julia. Pero bueno, si alguno de nuestros oyentes ahora quisiera ir allí y ver a Julia y no tener que pasar por esas colas brutales, ¿no?, que hay en estos museos capitolinos o del Vaticano, pues pueden ir a Roma, pueden ir a las termas de Diocleciano y enfrente de las termas de Diocleciano ir al Palazzo Massimo alle Terme, donde sin hacer cola podrán entrar en un magnífico museo de la antigua Roma con una colección de mosaicos excelentes y donde hay todo tipo de bustos sobre la familia de Julia, la propia Julia, su esposo y sus hijos, ¿no? Y lo puedes ver además, eso ya te digo, sin hacer colas. A mí me consta, Santiago Posteguillo, que siempre te documentas de una manera extraordinaria, no solamente a través de autores clásicos, de fuentes clásicas, sino visitando los sitios, como decías ahora, donde el personaje, en este caso Julia Domna, pudo haber deambulado, no pudo haber vivido. Imagino, no lo he comentado contigo, que no habrás tenido oportunidad, ¿no?, por las circunstancias que rodean al país donde ella nació, de haber visto precisamente ese emplazamiento en Siria, donde ella vivió sus primeros años. Pues ciertamente es una de esas carencias que he tenido que soportar, porque muy a mi pesar, pues hombre, visitar la actual Homs, la ciudad donde nació Julia, es muy complicado, porque ha llegado a ser incluso una de las capitales del Estado Islámico, ¿no? Entonces, esto lo he tenido que documentar de formas indirectas, por textos escritos, libros, documentos, etcétera. Lo que sí que he podido hacer, por ejemplo, porque sí me parece muy importante de documentarme personalmente en la medida que sea esto posible, es viajar a Carnuntum, que es la ciudad que era la capital de Panonia Superior, donde Severo, teniendo a su lado a Julia, se proclama emperador, ¿no?, en una lucha que dará lugar a varias guerras civiles.
Ese enclave, cuando decimos Panonia Superior, pues la gente no sabe exactamente a qué nos referimos, pero nos referimos a la actual Austria. Y Carnuntum está a 45 kilómetros de Viena. Se puede volar a Viena y en Viena coger... Yo recomiendo alquilar un coche, porque en Carnuntum hay varios emplazamientos arqueológicos con una separación importante unos de otros y no se puede ir andando bien. Entonces es alquilar un coche y te vas en coche, o contratar un conductor también, y que te lleven a los distintos emplazamientos hasta llegar al anfiteatro militar. Hay 2 anfiteatros en Carnuntum, es de las pocas ciudades que tenían 2 anfiteatros. En el anfiteatro militar, allí ante sus tropas, Severo, junto con Julia, se declara emperador de Roma. Y eso, pues por ejemplo, sí que es uno de los viajes que se podía hacer y que hice, y que resulta muy motivador luego a la hora de recrear distintos momentos o distintas escenas en la novela. Uh-huh. Escenas en la novela que también, como has señalado ya, una de las ideas, ¿no?, que tenía Julia Domna, la protagonista de esta novela, Yo Julia, es la idea de crear una dinastía, ¿no? A partir de ella, una dinastía de emperadores, y en parte lo consiguió, bueno, en parte no, y seguro que lo consiguió con personajes tan... estos sí que nos suenan ya a muchos, que nos hemos acercado con tanteos de todo tipo a la historia de Roma, como la figura de Caracalla, por ejemplo. Sí, claro, Caracalla es el hijo mayor de Julia Domna, y en Roma podemos visitar también sin demasiada cola las grandes termas de Caracalla, los restos que quedan, que son, aunque está bastante destruido, quedan bastantes espacios que resultan muy, muy formidables y muy impresionantes, ¿no?, en las termas de Caracalla. Sí, Julia entiende que tras la muerte de Cómodo lo que se dirime no es una lucha por un imperio, sino por algo mucho más grande. En uno de los diálogos de la novela, cuando Severo, en mitad de tantas guerras civiles, flaquea, está pensando en negociar con el enemigo, se lo dice a Julia, y Julia le dice no se negocia, y él dice, hombre, es que no merece tanta sangre, ¿no?, un imperio. Y ella le dirá, no luchamos por un imperio, luchamos por algo más grande. Y él dirá, no hay nada más grande que un imperio. A lo que ella responderá con una mirada, esta mirada que una mujer nos lanza a un hombre cuando no damos de sí, cuando no comprendemos, ¿no? Entonces ella se lo explica, sí que hay algo más grande que un imperio, le dirá. El hecho de que ese imperio que tú conquistes pase de ti a tus hijos y de tus hijos a los hijos de tus hijos, y así en varias generaciones. Una dinastía es más grande que un imperio y por eso luchamos. Claro, esto es otra dimensión, una dimensión que solo había entendido ella. Uh-huh. La figura de Julia Domna, a la que hemos dedicado este bloque aquí de Ser Historia en la cadena SER, junto con Santiago Posteguillo, yo creo que era uno de esos personajes femeninos de la historia de Roma que lo merecía, y que, aprovechando el reciente Premio Planeta 2018 que has recibido, Santiago, pues queríamos compartir contigo este momento tan evocador. Santiago, lo dicho, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Apasionante como siempre la historia de Roma, y sobre todo contada por nuestro buen amigo Santiago Posteguillo, que yo creo que es una de esas referencias únicas en la literatura internacional para acercarnos a la época imperial de Roma. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero ha estado controlando las redes sociales, y José María Sendrá a los mandos de esta máquina del tiempo. Como siempre, en la dirección y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos aquí hasta la semana que viene en la cadena SER, donde comenzaremos ya la nueva temporada de Ser Historia, la 11ª, 11 temporadas y a punto de cumplir 10 años en antena. Hasta entonces.